Bueno, buenas tardes, gracias por esta invitación, a ustedes por estar acá. Qué bueno este evento, ¿no? En relación a la convocatoria, a todo el trabajo previo, incluso a las instituciones que están involucradas, que me parece así como muy emblemático. Y además, este evento que se viene preparando hace tiempo, nosotros hicimos una especie de previews o de anticipaciones, como fue esta charla que dimos en el espacio, en la sede de Espigas hace unas semanas, unos meses, ya no me acuerdo, a partir de lo cual, implica como una puesta en situación de un panorama que, de acuerdo a cómo se lo vea, puede ser como muy interesante y auspicioso. Por ejemplo, qué buenas estas exposiciones de las compañeras brasileñas, en otros casos no preocupantes, pero importantes de reflexionar en lo que puede ser un ámbito muy chico, que es al que me voy a referir ahora, que sería lo de los archivos audiovisuales, monocanales, ¿no? Básicamente todo lo que puede ser cine y video, a partir de lo cual también quedan unas áreas fuera, que a mí me interesan mucho también, todo lo que puede ser archivo de obras contemporáneas, particularmente la práctica de la instalación, que es todo un tema bastante complejo en cómo preservarlos, y la televisión, pero la televisión no como archivo, sino la televisión en ese efecto que tiene, que es el vivo y el directo, en cuanto a que es muy difícil, digamos, eso que puede ocurrir lo mismo con lo efímero de una exposición, en cuanto a que se pierde y queda algo que tiene poco que ver con eso que fue la transmisión en vivo y en directo. Entonces, a partir de eso, me interesaba hacer mención podríamos mostrar la página más, pero tenemos poco tiempo, a un artista francés que estuvo el año pasado acá en Buenos Aires en un evento, a partir del cual él, fue un invitado que vino de Shanghai, se llama Maurice Benayoun, ¿no? Y tiene como más de 3 décadas de trayectoria en cine, en video, tiene una página fantástica y siguió esta línea de muchos artistas que se fueron a trabajar a China, ¿no? Roy Ascott es uno de ellos, Jeffrey Shaw, nuestro amigo Benayoun, que eso también podría ser un capítulo aparte, ¿no? Porque en general siempre nos referimos al hemisferio norte o a ciertas relaciones que mantenemos con Estados Unidos o con Canadá o con Europa, pero en estos momentos hay toda una movida en China bastante especial, entre los cuales esto fue una avanzada de gente que estaba trabajando ahí, particularmente Roy Ascott, que armó como una escuela de medios en Shanghai, que es interesante de estudiar. A partir de eso, Maurice Benayoun, poca gente recordaba cuando estuvo acá, creo que incluso estuvo acá en el espacio de la Fundación Andriani, que tiene una famosa tesis, que es su tesis doctoral, defendida en la Sorbona, cuya dirección fue de Amaury Duguet, que fue algunas cosas que son como folclóricas o anecdóticas, pero que son interesantes porque es la primera tesis que se acepta en forma de blog en la Sorbona, hablando de medios audiovisuales y especialmente alguien que ya estaba trabajando en todos los medios, incluido multimedia, y ahora en China, bueno, nada, es un tanto desbordante porque nada, de la instalación pasó a todo lo que puede ser realidad virtual, de la realidad virtual a los tokens, de los tokens a todo lo que es inteligencia artificial, muy vertiginosamente, pero esa tesis fue muy importante porque, a diferencia de lo que ocurre en estos congresos, con ponencias, o cuando uno habla de su obra o de los logros, siempre se habla de lo que se concretó, de lo que se terminó. Y él tiene esa tesis, se basó, que es una parte que tiene en su sitio, que es maravillosa, que se llama The Dump, ¿no? El reservorio, el basurero, ¿no? Todo lo que se tira, ¿no? Mucha gente al basurero lo borra, el basurero del ordenador, lo borra permanentemente porque serían las cosas que no funcionaron o que uno ya no le sirven. Mientras que este señor hizo una tesis doctoral estupenda, ¿no? Sobre los proyectos que estuvo trabajando en cuanto a guión, estructura, producción, pero que nunca se expusieron, nunca se concretaron. Y de alguna manera eso, ¿no? Que fue el que llamó mucho la atención, porque en general todo el mundo viene a hablar de tal exposición, de tal muestra, de tal acervo, de tales archivos, de cómo funcionan de bien. De hecho, acá tenemos varias instituciones que nos interesan mucho, ¿no? La que abre y la que cierra, ¿no? Video Brasil, el Centro de Arte Reina Sofía, hasta hay gente de Databank, que es otra institución que admiramos mucho, que serían como lugares para poner de referencia en
cuanto al buen trabajo que están haciendo, pero también hay como un reservorio, ¿no?, de proyectos que no se culminaron en cuanto a cómo estaban pensados desde sus orígenes. Y a partir de lo cual a mí me interesa mucho en relación sobre todo a lugares que hemos frecuentado, participado, trabajado, y que no son, en general la gente ve todo esto, ¿no?, en esta cosa de exitoína, de mostrar lo mejor que pudiera haber hecho, o lo mejor que yo tengo como ejemplos, ¿no? Estas dos muestras que tuvimos ahora de las dos representantes brasileñas muy interesantes, ¿no?, a cómo todo un trayecto como muy sólido, y por otra parte otros trayectos que no se culminaron y además que fueron tirados al basurero. Están en el basurero, pero lo peor, al basurero lo borraron. Pero hay una gente que todavía mantiene los archivos del basurero, otros los eliminan definitivamente. Entonces, una de las primeras experiencias que me interesó hablar, por ejemplo, ¿no?, hablemos de este lugar que en su momento se presentó como uno de los de más relieve en Buenos Aires y en América Latina en sus diferentes sedes, que es el espacio Fundación Telefónica, actualmente que se denomina Espacio Telefónica Movistar, en relación a lo que pueden ser los productos corporativos. Y si vemos un poco el histórico que figura actualmente en la página web, culmina en el año 2014. Es decir, que hay más de una década borrada, estuve buscando en el basurero, no lo pude encontrar, que sería toda la gestión de Carmen Grillo y Alejandrina Delía, en donde hubo como una especie de algo que explotó en lo que puede estar vinculado con lo que es artes visuales, todo lo que puede ser cine, video, multimedia, arte, ciencia y tecnología, una cantidad tremenda de libros publicados, una biblioteca de más de 5.000 volúmenes, una adquisición de materiales experimentales, como que todo eso quedó en una especie de limbo, e incluso en algo que parece como muy sintomático en cuanto a que esto lo pongo porque es un caso que estuve involucrado y que me interesa, pero podría ser una especie de survey en relación a que empiezo con Telefónica porque está muy cercana, pero podríamos terminar con este programa que tenía Rockefeller, que estuvimos también muy involucrados, que sería todo el área de National Video Resources, a partir de lo cual se hacían los famosos premios de cine, video, ¿no?, una cosa muy importante en Nueva York. También, si vemos la página de Rockefeller, esto nunca existió, ¿verdad? Entonces, me interesa mucho eso, porque no son experiencias que en general la gente dentro de este mundo de exitoína siempre presenta como los logros, sino también que son experiencias que por algo no llegaron a su fin y que es interesante analizarlo. Por empezar, estamos en ámbitos privados, hay un cambio gerencial o institucional, con todo derecho una empresa dice, no quiero fomentar más esto, ahora me quiero dedicar a tal cosa. Pero claro, dentro de esto, por ejemplo, hay algunos, a ver, ahí por ahí ha puesto, por ejemplo, por ejemplo, este libro, ¿no?, que se sacó entre el Malva y el espacio Fundación Telefónica, ¿no?, que fue como una especie de historia de un panorama histórico de lo que había ocurrido hasta ese momento con el video, obviamente como todas las historias parcial, caprichosa y demás, pero fue como un antecedente interesante de intentar hacer una investigación sobre esto que podría ser intentos de elaborar una historia del video y en algunas partes del cine experimental en Argentina. Es como que esto ni siquiera figura como antecedente, ¿no? Y tanto el Malva como Telefónica, digamos, una vez que se agotaron los libros y demás, bueno, están ahí colgados por suerte online, que se pueden bajar, no en los sitios del Malva ni de Telefónica, pero evidentemente hay algo como que son como antecedentes, inscripciones que con el tiempo se van diluyendo, y especialmente en lo que puede ser esta vidriera que son las redes sociales o las páginas propias de cada lugar. A partir de esto hay algo que me interesa mucho, que fue esta experiencia que hubo a través de Itaú Cultural en Brasil, que fue intentar hacer un recorrido y un panorama de lo que estaba ocurriendo con el audiovisual en América Latina en el año 2009, que serían los nuevos valores, obras, artistas, etcétera, etcétera, que se tradujo en una muestra
muy grande a nivel internacional, ¿no? Incluso me acuerdo que fue presentada en diferentes países de América Latina, en el Centro de Arte Reina Sofía en su momento, viajó por Estados Unidos, etcétera, etcétera, que además viene acompañada de un libro muy interesante. Estamos hablando de 71 obras que van desde México hasta Argentina y que era intentar establecer un panorama de lo nuevo, si se lo puede llamar así, que estaba ocurriendo en la región en ese momento. Ahí hay un artículo muy importante, que era el artículo histórico de este gran teórico, Arlindo Machado, de San Pablo, que se llamó, como parte de Visionarios, Voces y Luces de un continente desconocido. Entonces ahí Machado precisamente produce ciertos gestos como muy importantes que tienen que ver con no consideremos el audiovisual latinoamericano solamente desde un área que sería video o videoarte o cine experimental, que intentaba hacer como toda una historia, y además resaltaba, ¿no?, todo el desastre que había ocurrido con el cine mudo de toda la región, ¿no? De este evento está participando el Museo del Cine, que hizo como un trabajo fantástico para recuperar ciertos materiales fundamentales del cine mudo argentino, pero evidentemente es un tema del continente donde hay una pérdida muy grande, donde directamente se han perdido las películas y demás, salvo por ciertas iniciativas particulares de diferentes museos y organizaciones en el continente. Entonces él decía, no hablemos para mí, yo quiero establecer un panorama en general del audiovisual, me interesa el tema del cine, me interesa el tema del video, del arte contemporáneo, incluso hay algunas obras de arte digital como una especie de nueva manera de lectura comparada, intermedial de lo que estaba ocurriendo en el continente, y que también me pareció como muy importante. Este proyecto, que debe haber costado $100.000, aquí hay algunas personas que estuvieron involucradas, como Mariela Cantú y creo que hay unas personas más, también desapareció de todo lo que es información de Itaú Cultural de San Pablo, ¿no? Es decir, esto nunca existió, y además costó tan cara la muestra porque se firmó un acuerdo y un contrato con cada autor. Esto circuló en una muestra así como muy voluminosa que se hacía en diferentes programas, y evidentemente es como que esto me llama la atención, ¿no? Es decir, como elimino algo que en su momento financié, que distribuí y que fue muy importante, pero ya no forma parte de las nuevas autoridades que están a cargo de esta institución. Es este pequeño banquito que está en San Pablo y que tiene como una actividad. Vos vas a salir perjudicado porque si te ven en la imagen te van a ver Itaú y vamos a tener problemas. Pero en todo caso, nada, que solo la gente dice, esto es un escándalo. Y bueno, es relativo, porque es una empresa privada. Recordemos que Itaú está vinculado a la Bienal de Arte de San Pablo, al MASPI, a un montón de elementos, y en un momento hay una decisión corporativa o gerencial de cambiar del lugar donde yo quiero poner mi trabajo social, artístico y demás. Y ahí es como muchas veces aparece una reivindicación de lo público o de lo universitario, porque teóricamente garantizaría una continuidad, lo que no siempre también es así, ¿no? Bien, entonces, esto, Visionarios, etcétera, y así podemos hacer todo un recorrido por este reservorio de grandes proyectos que en su momento se interrumpieron por diferentes cuestiones y que a mí siempre me parece que es como interesante recorrer y trabajar. También quería mencionar, aprovechando que estamos en este evento, que también está auspiciado y producido por el Museo del Cine, esto, ¿no?, que también es una rareza, ¿no? El Museo del Cine empezó a incorporar materiales que supuestamente, que era lo que discutimos hace unos 10 días cuando presentamos todo el acervo, un acervo de Carlos Treviño, gracias a un trabajo estupendo que han hecho de digitalización y demás en el museo, donde mucha gente puede decir, ¿cómo? En una época se decía, ¿cómo puede ser que en el Museo del Cine haya videoarte? Todo lo que hicieron con el banquete telemático, ¿no? Es estupendo, con todo lo que pueden hacer estos programas que hizo Federico Clem. Y esto también es interesante, ¿no? Como una hibridez y una contaminación en donde ese cruce de fronteras, que en una época estaba la gente que trabajaba video, la gente que archivaba cine, o todo lo que podía ser multimedia o arte contemporáneo, cada uno trabajaba por su lado y no había entrecruzamientos. Y yo pienso que ahora esto es como un nuevo desafío, que en este caso una institución doceñera como el Museo del Cine está haciendo un trabajo que otras instituciones que como que no se enteraron. No hablemos del Instituto Nacional de Cinematografía, yo también fui alumno del ENERC
evidentemente hay todo un tema con eso que no figura, el tema de los archivos, ni como trabajo de la institución, en este caso cine, ni como materia, son pocas, bueno sí, hay archivística, en la Facultad de Filosofía y Letras hay carreras muy interesantes, de hecho hay varios trabajando en espigas, pero dentro de las carreras de cine o de formación audiovisual, el tema del archivo puede funcionar como fan footage, como recreación, como diferentes aspectos que uno podría trabajar en cuanto a archivos existentes, pero no existe puntualmente un trabajo sobre el archivo como tal en cuanto a lo que es conservación. Estoy hablando básicamente de nuestro continente, en donde la gente que estudia cine, realización sobre todo, no tiene como una visión, no solo de lo que podría implicar el mundo del cine como tal, sino lo que puede implicar su propio trabajo, cómo lo archivas a lo largo del tiempo, entre que sos estudiante y fuiste a tu último festival a presentar tu última película o video. No llevo de relación del tiempo, si hay cualquier cosa me avisas. Vamos Bien. En 5. Bueno, genial. Entonces así podríamos, bueno, también de hecho tengo que mencionar esto, ¿no? Creo que es otro acierto de este evento, que estuvo presente la gente de Video Brasil, pero fue muy fulgurante, fue una holografía, porque no la vi nunca Solange Farkas. Pero bueno, no importa, porque este es un trabajo tremendo en cuanto a lo que puede ser décadas de estar en lo que fue ese origen de Video Brasil, que fue el festival Fotoóptica, y de cómo a lo largo del tiempo eso se fue transformando en lo que fue después Video Brasil, a lo largo de todos estos años, pero sobre todo en un trabajo que hace Video Brasil, que creo que hoy la parte más sólida es su página, porque en su página hay un archivo pero multicomprensivo en donde podemos buscar obras, podemos buscar autores, podemos buscar un histórico del mismo Video Brasil, que en el caso de dos exposiciones que fueron inolvidables, primero 2013 y 2014, que Video Brasil festejaba o conmemoraba sus primeras 3 décadas, tanto como lo que fue Video Brasil el año pasado, con sus primeros 40 años, hacen como un trabajo de archivo, lectura y documentación de lo que hice en estas décadas, y no solamente aparece en la página desde diferentes entradas, sino que lo llevan al campo expositivo bajo la forma de instalaciones. Por ejemplo, acá había como una instalación con, no sé, decenas de pantallas, en donde cada pantalla era como un lugar de navegación, en donde había reportajes, un histórico, documentales, una cosa absolutamente desbordante, ¿no? Lo pueden ver en la página, en donde me interesa mucho eso, cómo llevo al archivo, al campo expositivo. Bueno, acá Mariana podría hablar también porque lo hace muy bien, ¿no? Algo que ocurrió o no ocurrió, lo retomo y lo expongo, pero como una exposición de arte. Y la última, el último Video Brasil, que fue el año pasado, lo mismo. La parte de muestra, de instalación, además se acompañaba con una especie de biblioteca donde estaban todas las publicaciones, donde estaban los videos y donde había centrales con ordenadores, en donde también podía navegar uno, o sea, como una biblioteca donde estoy inmerso y a partir de lo cual produzco un gran trabajo en lo que podría ser investigación, que creo que para eso sirven los archivos, ¿no? La disponibilidad para que puedan ser estudiados, ¿no? Cooptados, y a partir de eso generar algo que está vinculado precisamente con lo que pueden ser los estudios audiovisuales, cinematográficos, de lo que sea, ¿no? Es decir, un lugar donde yo tengo que acceder, que no sea únicamente hoy lo que se ocurre normalmente, que me limito a lo que pueden ofrecer ciertas redes sociales, que es muy limitado. Y a partir de eso me parece que es importante tener en cuenta diferentes cuestiones en donde podríamos, es decir, que es algo que la gente lo ve, no, ¿por qué hablar de cosas que no funcionaron? No funcionaron por una cuestión, que no funcionar también es una cuestión de llegar a un fin y a un éxito. Es decir, han habido ciertos elementos en cuanto a esas convocatorias que yo puedo hacer para toda institución que hable, que siempre dice, vamos a armar una biblioteca, una videoteca, vamos a generar archivos en papel, etcétera, etcétera, y que en un momento se diluyen, y frente a esa desaparición
de estos ámbitos privados hay como una especie de ausencia de entes públicos que puedan absorber eso en relación a, de alguna manera, esto que puede haber ocurrido con los archivos de Telefónica, donde todavía no se sabe bien dónde están, especialmente toda la parte de papel. Sabemos dónde están la parte de documentación audiovisual, creo que todavía no es público, entonces no voy a decir dónde están, pero están por acá cercanos. Pero bueno, eso me parece interesante, ¿no? Hacer una transmisión y un legado de lo que yo pude haber hecho durante tanto tiempo, que lo tome otra institución y que lo vuelva a trabajar y que de repente garantice su supervivencia y su duración a lo largo del tiempo. Un minuto, bien, buenísimo. Entonces, esto también, ¿no?, que ocurrió con estos espacios que en su momento fueron emblemáticos, ¿no? Particularmente en América Latina, pero también cito el caso de Rockefeller porque fue tremendo, porque evidentemente en un momento pudimos acceder a estos archivos que eran absolutamente maravillosos. De hecho, hicimos varias muestras acá en la Universidad de Buenos Aires, no sé, desde Bill Viola hasta todo lo que se nos puede ocurrir en lo que eran los premios Rockefeller, que también fueron cancelados en cuanto a lo que podría ser promoción del audiovisual, y por otro lado tener como una idea en cuanto a que sabemos que todas estas cosas, como las exposiciones, son efímeras, como los congresos. ¿Cómo puedo pensar algo que garantice una dirección o una duración en un ámbito que puede ser híbrido, mixto, demás, pero no donde directamente cancelo todo, incluso la misma información que está en mi misma institución sobre lo que yo hice a lo largo del tiempo? El tema es que cambió la gestión. Entonces de ahí esto que yo siempre digo, ¿no? En los años de oro, cuando éramos no el primer país del mundo, el primer país del universo, siempre se decía, ¿no? Las personas pasan, las instituciones quedan. Hoy, en este panorama que tenemos, que no es muy feliz, podríamos decir al revés, ¿no? Las instituciones pasan, quedan las personas, y de hecho muchos de los que están presentes en este congreso, que nos remitimos a las instituciones en que trabajan, por lo que han hecho y por su nombre y su apellido, ¿no? Bueno, muchas gracias.